Saludos alumnos y alumnas de quinto grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de aprendizaje de lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 18. La unidad 9 se llama Argumentamos, el contenido es textos argumentativos, definición y estructura, y el producto es reconocimiento de la tesis y los argumentos en un texto argumentativo. Vamos con la actividad de inicio, actividad 1, lee el texto. El valor de la televisión en la sociedad. La televisión es un sistema que permite a las personas recibir sonidos e imágenes en movimiento, y eso es posible gracias a las ondas electromagnéticas. En la actualidad se puede afirmar que en la mayoría de los hogares hay como mínimo un televisor. Con el paso de los años se ha convertido en un objeto fundamental y cotidiano que normalmente suele encontrarse en el centro de la sala, ya que toda la familia se reúne frente a él para ver diferentes programas. Se ha hablado mucho sobre la televisión y los aspectos positivos o negativos. Por ejemplo, Bernice Burech la ha definido con estas palabras: la televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar. Es por ello que esta argumentación trata sobre el valor de la televisión en la sociedad actual. En primer lugar, es importante destacar que la televisión puede verse como algo positivo porque, entre otras cosas, permite estar informado en todo momento por medio de los noticieros. Otro aspecto a favor de la televisión es que permite aprender sobre temas desconocidos gracias a concursos como Saber y Ganar. También destaca la televisión por el hecho de ser un medio de entretenimiento, como cuando se tiene la oportunidad de ver una película, una serie favorita o alguna retransmisión deportiva relacionada con el fútbol o el basquetbol, por citar algún ejemplo. Pero no todo lo que rodea el mundo de la televisión es positivo. Por desgracia, hay programas como La Farándula o Habladuría que aportan muy poco valor al espectador. Otro aspecto negativo es el hecho de que hay gente que pasa muchas horas frente al televisor y eso crea adicción. O también está el inconveniente por el cual, a causa de la televisión, los miembros de una familia hablan muy poco cuando están reunidos en el salón o en la cocina, porque están pendientes de lo que pasa en la pantalla de su televisor. En resumen, hablar de la televisión implica considerar argumentos a favor y en contra, pero lo más importante al respecto es que cada persona debe ser capaz de hacer un uso responsable de cualquier aparato de su preferencia, puesto que forma parte de su vida. Si las personas se educan mirando la televisión, probablemente los beneficios que se obtengan serán mucho mayores que los inconvenientes. Vamos a responder en tu cuaderno de qué trata el texto. Se argumentan aspectos positivos y negativos sobre el uso de la televisión. ¿Cuáles son los aspectos positivos y los negativos que se mencionan de la televisión? Bueno, lo positivo: permite estar informado en todo momento por medio de los noticieros, permite aprender sobre temas desconocidos y destaca la televisión por el hecho de ser un medio de entretenimiento. Lo negativo: hay programas como La Farándula o Habladurías que aportan muy poco valor al espectador. Hay gente que se pasa muchas horas frente al televisor y eso le crea adicción y se afecta la comunicación familiar a causa del televisor. ¿Cómo crees que influye la televisión en tu hogar? Bueno, en mi caso es poco el uso que se le da, generalmente para entretenernos en familia. ¿Cuál crees que es el propósito de este tipo de textos? Argumentar a favor o en contra de un determinado tema para exponer beneficios o daños de un aspecto determinado. Vamos al desarrollo, actividad 2. Observa la siguiente tabla que está basada en el texto de la actividad 1. Aquí tenemos un cuadro de 3 columnas donde hay en la primera la tesis, en la segunda el argumento y en la tercera la conclusión. ¿Cuál es la tesis? El valor positivo y el valor negativo de la televisión. ¿Cuál es el argumento? Informa por medio de noticieros, permite aprender sobre temas desconocidos, genera adicción en las personas, presenta programas con poco contenido de provecho. La conclusión es que cada persona debe ser consciente del uso diario y del contenido que ve y escucha en la televisión. Identifica un argumento positivo y uno negativo del texto leído en la actividad 1. Bueno, un argumento positivo de la televisión es que entretiene, y un argumento negativo es que disminuye la comunicación familiar. Bueno, una tesis debe contener estas características. Es una idea a defender o discutir sobre un tema, se escribe como una afirmación y es diferente a una simple definición de un concepto. Los efectos positivos de los medios de comunicación es una tesis, y los medios de comunicación son canales de información, es una definición.
Identifica en los siguientes ejemplos cuál es una tesis y cuál no. Marca con una X y tenemos acá 1. ¿La radio es un medio de comunicación? ¿Es una tesis? No. ¿La importancia de la radio en zonas rurales es una tesis? Sí. ¿Las comidas chatarras son alimentos con pocos nutrientes? ¿Es una tesis? No. ¿Los efectos de la comida chatarra en la salud de los niños es una tesis? Sí. Lee el siguiente párrafo e identifica la tesis. El deporte no solo es bueno para la salud física de niños y niñas, sino que también lo es para su salud mental. Les ayudará a tener más confianza en sí mismos, a relacionarse mejor con las demás personas e incluso a superar alguna enfermedad. Entonces, la tesis podría ser que el deporte es una práctica que beneficia a las personas. Bueno, en este caso estamos hablando de los niños y niñas. Lo vamos a plantear como tesis porque ahí lo estamos planteando más bien como una definición. Ahí lo estamos planteando como una tesis. Entonces, en lugar de efectos le vamos a colocar así sería: los beneficios de la práctica del deporte en niños y niñas. Ahora lee las siguientes tesis y argumentos y clasifícalos correctamente. La televisión contiene programas que sirven de entretenimiento, ese es un argumento. Los efectos de las redes sociales en los y las adolescentes es una tesis. Los celulares permiten mantener el contacto con personas que se encuentran a larga distancia, es un argumento. Los videojuegos y sus consecuencias es una tesis. Y los videojuegos desarrollan habilidades motrices en niños y niñas es un argumento. Vamos a la actividad 3. Lee el siguiente texto argumentativo. Ventajas y desventajas de los videojuegos infantiles. Para cualquier niño, el día a día supone una prueba de obstáculos, y es que tener amigos no es tan fácil ni está exento de problemas. Ese amigo que ahora no quiere ser tu amigo, o el momento en el que no te dejan jugar o que a lo que quieres, o ese instante en el que te toca decidir qué hacer y todos los demás te están mirando. La amistad enseña a resolver conflictos, ayuda a madurar, pero es un camino difícil. Cuando el niño se aferra a su mando solo, sin nadie con quien discutir, consigo mismo, entonces todo se vuelve fácil. Es una lucha interna, un esfuerzo personal por mejorarse a sí mismo. Nadie más con quien competir. Si además añadimos colores radiosos, dibujos atrayentes y premios por los logros conseguidos, ya tenemos los ingredientes perfectos para que el niño no quiera separarse jamás del videojuego. Los videojuegos en dosis pequeñas no son malos, mejoran la capacidad deductiva del niño, ejercitan sus reflejos, son buenos para que aprendan de forma más sencilla la concepción espacial, a superar retos, a decidir con rapidez. Pero cuando los videojuegos se transforman en una obsesión, llegan los problemas. El niño desdibuja el límite entre realidad y ficción, se vuelve menos sociable, no hace suficiente actividad física, se vuelve más irascible y ansioso. Por tanto, es importante saber mantener un equilibrio a la hora de jugar videojuegos, pues estos deben ser una herramienta de bien, que no intervenga en las actividades diarias y de beneficio para el desarrollo de niños y niñas. Vamos al resuelve en tu cuaderno. Identifica la tesis del texto argumentativo, comenta lo que comprende, los efectos de los videojuegos en niños y niñas. Esa sería la tesis. Identifica 3 argumentos a favor de los videojuegos, y ahí están los que hemos venido manejando. Identifica 3 argumentos en contra de los videojuegos, ahí están. Y de esta manera estaríamos completando la guía de continuidad educativa del lenguaje de 5º grado, la que corresponde a la fase 3, semana 18. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.